Hola, hoy te comparto la importancia del rango o grado de los síntomas y el síndrome mínimo de valor máximo. Haré la lectura de la página 13 a la página 15 del libro El genio de los medicamentos homeopáticos. Hering observó que los síntomas de un caso y los síntomas de un medicamento no deben ser semejantes únicamente uno por uno, sino en ambos. Los mismos síntomas deben ser iguales en jerarquía. Este mismo punto se enfatiza en Jingling. Los síntomas que guían son aquellos peculiares al caso o aquellos tan prominentes y particulares que son los que predominan en el caso. El mismo grado de prominencia en el medicamento y el paciente. El síntoma más importante del paciente no solo debe de estar en el medicamento, sino que a su vez debe de ser el más prominente de dicho medicamento. Aquí yace la habilidad del homeópata. La importancia de la jerarquía otorgada a un remedio en el repertorio se enfatiza por Margaret Taylor bajo Drosera en sus cuadros medicamentosos. Ella dice: Hahnemann estaba en lo cierto cuando en su materia médica pura, bajo Drosera puso dolor en los huesos largos en negritas, y aquellos que surgieron con el trabajo de compilación de la materia médica y transcribieron estos síntomas en caracteres normales estaban equivocados. Nos robaron muchos brillantes resultados al reducir la tipografía que Hahnemann enfatizaba como importante para este síntoma. La reiteración de esta perspectiva viene de otra autoridad, Jimson Miller. Señalaba en su valor comparativo de los síntomas en la sección selección del remedio. Cuando usábamos estos síntomas peculiares y característicos como las guías principales en la selección del medicamento, es importante tener en mente que deben de ser igualmente bien marcados en el paciente y en el medicamento. En otras palabras, no importa cuán peculiar y extraordinario sea un síntoma en el paciente o en el medicamento, lo que debemos tener en cuenta es que se encuentre en ambos. Entonces, debemos poner atención a estos. Lo que dijeron estos maestros hace muchos años todavía es verdad, pero debemos tener en cuenta los grandes volúmenes de experiencia clínica que se han obtenido después de dichas observaciones. Y como dicha experiencia no ha sido añadida a nuestros repertorios, si tomamos en consideración este hecho, encontraremos que muchos rubros que se encuentran en un grado bastante bajo dentro de un remedio podrían subir de grado. Incluso remedios considerados de poca importancia podrían subir jerárquicamente. Cuando consideramos este punto, entonces encontramos que muchos de dichos remedios de bajo grado también califican para ser tomados en cuenta como medicamentos de alto grado de valor máximo. El repertorio general de Kunzli y el repertorio sintético de Bartel han tomado en cuenta esta jerarquía hasta cierto grado. Síndrome mínimo de valor máximo. La discusión anterior explica el significado de la expresión síndrome mínimo de valor máximo que se utiliza por un gran número de maestros para describir su aproximación cuando buscan el similimum. El pequeño número de síntomas característicos necesarios se refiere al síndrome mínimo. El rango alto de los síntomas necesitado tanto en el paciente como en el medicamento se refiere al valor máximo de los síntomas. En su editorial de Homeopathic Geriatric, mayo de 1989, el doctor S. P. Kopicka dice: no hay condiciones o lo que podamos denominar como síndromes que sean característicos de una condición particular, no encontrados en ninguna otra situación. Y lo mismo puede decirse para las drogas, aquellas que pueden producir
cuadros identificables o síndromes. En este tipo de descripciones, belladona para fiebre escarlatina, veratrum, cánfora y cuprum para cólera, tuja para viruela, se encuentra de hecho el principio de totalidad, la totalidad de los síntomas distintivos e identificables. Este grupo de síntomas siempre se da junto y no separado a fin de hacer posible el cuadro. Entonces, ¿por qué no usamos la palabra síndrome para dicho grupo en lugar de síntomas y llamar a lo anterior semejanza sindromática? Si construimos varios cuadros de síndromes, estoy seguro de que el alcance de nuestro sistema crecerá 10 veces. Podemos aseverar que ambas expresiones, semejanza sindromática y síndrome mínimo de valor máximo, que es la contraparte en el genio de los medicamentos, significa lo mismo. En efecto, cada término nos ayuda a comprender el significado de este método, haciendo más fácil igualar el cuadro medicamentoso con el cuadro de la enfermedad. Es pertinente referirse al consejo de Hering. Las características deben usarse siempre en combinación, grupos, no de manera aislada. Un punto que también enfatiza H.A. Roberts: ninguna enfermedad puede presentarse por un solo síntoma. El carácter de una droga se representa no solo por un efecto único, sino por un grupo de efectos. Al leer esto, me hace recordar en ocasiones cuando tenemos pacientes en donde nos aportan poca información respecto a su malestar o el motivo de su consulta y creemos que no tenemos más información que aquella que nos está refiriendo como solamente un dolor de garganta. Y aquí el hecho de que no tenga ni siquiera síntomas mentales o que no presente alguna modalidad ya se convierte también en un síntoma, como por decir indiferente, que parece que no le agrava o no le mejora nada, ya también es un grupo de síntomas o de características que nos están hablando de cómo el paciente está viviendo esa enfermedad. Y en ocasiones queremos enfocarnos en que nos narren tantas cosas para pensar que con eso ya tengo un caso clínico, que me olvido de estar observando a la persona, sus vivencias y aquellas características que nos están narrando en la consulta, ya sea de forma verbal o solamente a través de su comportamiento. Hasta la forma en cómo se visten, cómo se expresan, ya nos está dando información. Hace poco yo les comentaba en clase a los alumnos que hasta en la manera en la que las personas me llegan a contactar en ocasiones para solicitarme una consulta, me puede ir dando ya una imagen del comportamiento de la persona. Y eso no me lo va a decir en la consulta. Eso lo tuvimos que observar nosotros con base al conocimiento, la información que vamos teniendo a través de literaturas como este libro y no solamente a la información que nos da el medicamento. En clase yo les digo muchos a los alumnos que para mí la ley de la semejanza no implica solamente dar el medicamento más semejante al cuadro, sino que también sea la dosis, la potencia y la frecuencia más adecuada a la situación de la persona. Semejanza implica incluso dar el tratamiento más semejante a la necesidad que el paciente en ese momento me está proyectando y no cortar con la misma tijera a todas las personas en la consulta. Entonces, es muy enriquecedor conocer que la ciencia homeopática contempla al ser humano en todas sus características y no nada más en la patología y el remedio homeopático. En un próximo video continúo hablando de las siguientes páginas de El libro del genio de los medicamentos homeopáticos. Si esta información te es útil y crees que pueda ser de utilidad para alguien más, me ayuda mucho el compartirla o que puedas dejar tu like o comentarios.